Como cierre del curso y en esta sesión número 5 vamos a hablar del diseño geométrico de un vuelo fotogramétrico. Este es un tema de cierre trascendental, puesto que para un nivel superior y para términos de gestión de proyectos es muy importante que un profesional en drones comprenda totalmente qué hace un software por uno en cuanto al cálculo simplificado y qué variables puede uno modificar para obtener cierto tipo de resultado a través de un procesamiento posterior, el cual también es objeto de la actividad propuesta de esta sesión, en el cual los estudiantes deben trabajar sobre un resultado de un software especializado, de un mosaico de fotografías ortogonales, de las cuales hablábamos en la presentación de escala. Técnicamente le llamamos un ortomosaico y deben entonces trabajar sobre él para la generación de un plano. Esta es otra propuesta que traemos para ustedes y es la generación de planos a partir de fotografías aéreas. Ya sabemos cómo se escalan para tenerlos en escala natural o escala real y debemos empezar entonces a utilizarlas en la generación de planos para poder delimitar perímetros, zonas, formas y poder llegar finalmente bajo nuestra formación de ingenieros a un plano con todos los elementos que le corresponden como un rótulo, escala, convenciones, pero el insumo principal va a ser entonces la fotografía aérea. ¿Cómo logramos entonces ese entregable que ustedes van a manejar en el taller? En esta presentación les vamos a contar. ¿Cuáles son las metas del diseño geométrico de un vuelo? Y son los lineamientos que propone el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y tiene total influencia en los software actuales de programación de vuelos. Queremos finalmente representar en un mapa la ubicación de las líneas de vuelo por donde va a pasar la aeronave tomando las fotos, particularmente los puntos en los cuales la fotografía se va a tomar, la altura de vuelo de ese proyecto, de cada línea, respetando básicamente la obtención de una escala particular y de recubrimientos de una fotografía a otra que más adelante nos va a servir para que un software pueda hacer la triangulación, el procesamiento y que en caso eventual de imprimir las fotografías y pasarlas a un estereoscopio de espejos podamos observar ese terreno en 3 dimensiones. Su complejidad dependerá si es terreno de tipo plano o montañoso. En el caso de esta clase explicaremos el diseño en tipo plano. Vamos a distribuir entonces el proceso en diferentes pasos. Primero debo determinar la dirección de vuelo y en el caso de terreno plano normalmente ajustamos la dirección al lado más largo del terreno. La idea es distribuir la zona en una forma regular, que bien puede ser un rectángulo, y las líneas de vuelo irán en el sentido de ese lado más largo. Más adelante veremos su representación gráfica. Si yo quiero mayor volumen de datos, puedo formular un vuelo a 45 grados en ambos sentidos, e inclusive un vuelo adicional que guarde una relación de 90 grados respecto al vuelo inicial. Quiere decir que en total podría inclusive llegar a 4 vuelos. Esto pues me va a generar un volumen de datos importante, la capacidad de procesamiento debe ser también acorde. Sin embargo, con un solo plan de vuelo, que es la primera propuesta, un vuelo a lo largo de la zona, sería suficiente. ¿Cómo sé la separación de las líneas de vuelo? En un vuelo tradicional, en este sentido, tiene que ver la escala promedio que yo quiero de las fotos, el lado de la fotografía, que normalmente es de 23 por 23 centímetros en tamaño real,
y el porcentaje de recubrimiento lateral. El esquema y el cálculo lo vamos a ver en pocos instantes. En la parte digital, el recubrimiento también es trascendental y si yo modifico el parámetro de recubrimiento y la altura de vuelo, me va a cambiar justamente la separación de líneas, el número de líneas y el tiempo que se va a demorar la aeronave en asumir ese terreno en plan de vuelo para terreno plano. Un tercer paso se llama la base en el aire, el cálculo de la base en el aire, que básicamente es la distancia entre centros de fotografías consecutivas o la ubicación de los puntos principales de las fotografías. Muy similar al paso número 2, matemáticamente debo relacionar la escala media de las fotografías, el porcentaje de recubrimiento, en este caso longitudinal, no lateral, y el lado de la foto. En pasos siguientes, ya próximamente veremos el diagrama y su proceso de cálculo. Número 4. Vamos a determinar la altura de vuelo relativa. Esta altura de vuelo relativa tiene que ver con la ecuación de escala, donde en la presentación anterior, en la sesión de escala, veíamos que tenía que ver con la distancia focal. Así vamos a relacionar estas dos magnitudes, distancia focal que matemáticamente se aproxima mucho a la distancia principal, inclusive en términos de ejercicios y demás se pueden reemplazar sin ningún problema, y la escala media de la fotografía. Esta es la altura en la cual yo debo volar para obtener la escala que quiero, respetar los recubrimientos lateral y longitudinal, y esto me va a llevar finalmente también al número de líneas y el tiempo del vuelo. Si yo cambio la altura de vuelo en los software actual, en el cual yo puedo cambiar cualquier variable en cualquier momento, al cambiar la altura de vuelo cambian muchos parámetros. Es de los parámetros más sensibles. Me va a cambiar el número de fotos, me va a cambiar el tiempo de vuelo, el número de líneas de vuelo, y es uno de las variables del diseño que normalmente controlamos. Determinación de la altura absoluta, la anterior, paso número 4 de la altura relativa. Esta es la altura absoluta y está relacionada con la altura promedio de la topografía. Es diferente decir que el dron va a volar a 400 metros respecto a la superficie que a 3600 respecto al nivel del mar. Esa es la diferencia entre una medida absoluta y relativa. En drones normalmente operamos en el paso número 4 y especificamos la altura de vuelo relativa. Y por último, el diseño del plano, donde se indican los resultados de los pasos anteriores, las líneas de vuelo distribuidas simétricamente, la base en el aire, la ubicación y la dirección de las líneas de vuelo, básicamente. Podemos llevar este último paso a último nivel profesional, donde hacemos un rótulo, cuadrícula, ubicación de la norte, convenciones, escala gráfica, numérica, y tener la representación final del plano. Sin embargo, en el software, digamos, actual, se muestra únicamente la dirección de líneas de vuelo y la ubicación de los puntos y la zona propiamente donde se va a volar. Sin embargo, toda esta base tradicional que es tan valiosa enseñar y aprender, pues se considera como el alma y el sentido de cualquier software de diseño de plan de vuelo. Llevemos los pasos al entorno actual. Pasemos de lo tradicional a lo moderno. Uno de los primeros pasos es seleccionar el tipo de dron. Allí lo que va a hacer el programa directamente es por fábrica leer la distancia focal de la cámara, que es un parámetro para los cálculos. Después le vamos a decir a él qué tipo de misión quiero crear. Paso número 2. Si quiero, por ejemplo, les voy a mostrar acá. Si quiero, por ejemplo, tener una distribución rectangular, circular, de tipo
polígono que responde, digamos, a una poligonal de diferentes lados. ¿Y qué me va a definir esto? Me va a definir, junto con el parámetro anterior, la dirección de las líneas de vuelo, y más adelante también me va a especificar, junto con la altura de vuelo, el distanciamiento y número de líneas de vuelo y tiempo de vuelo. ¿Qué hacemos en este paso 3 si estamos utilizando un software? En esta barra de la parte izquierda, normalmente controlamos aspectos como la altura de vuelo, la geometría está controlada acá, y los recubrimientos lateral y longitudinal en esta parte derecha. Fíjense que estamos pasando por los mismos parámetros de un diseño tradicional, solamente que con la asistencia de un software. El procedimiento, que en cálculo duraría aproximadamente media hora, con el cuidado que merece, confirmaciones y demás, siendo igual un rendimiento muy bueno, acá lo podemos tener en cuestión de 1 minuto aproximadamente. Y el último paso ya es ejecutar el plan de vuelo como tal, y a través de unos botones en el que primero se confirma una lista de chequeo de baterías, de rotores, de memoria también del equipo para tomar los datos, ya empieza el vuelo como tal. Este sería, digamos, el entorno convencional de un diseño. Como les decía, aquí por ejemplo me está especificando la altura de vuelo, 50 metros, el porcentaje de recubrimiento frontal, lateral, la dirección de las líneas de vuelo, 90 grados, fíjense, tiene un espectro hasta 180 grados, ángulo de la cámara 90 grados para poder tener fotografías ortogonales, y la velocidad del dron al máximo para optimizar tiempos y rendimientos. Aquí va a haber un ejercicio, voy a pasar pues rápidamente, y ustedes deben, como ejercicio de clase, desarrollarlo en paralelo. Los resultados están mostrados, la meta es comprender el cálculo, la relación de variables y lo que debamos entonces organizar para cada caso. Hay unos datos de entrada, vamos a revisar uno por uno, básicamente escalas, recubrimientos, lado de la foto y distancia principal. Vamos a leer esto con detenimiento, pueden pausar el video e ir avanzando a su ritmo. Aquí tenemos entonces el ejemplo ya de terreno plano como tal, el diccionario de variables que vamos a encontrar en el paso a paso. Recuerden que son aproximadamente 6 pasos en la fotogrametría tradicional, y estas variables tienen que ver con ese proceso. Los datos de entrada, ya numéricamente hablando, datos de entrada del proyecto. Tenemos el área, elevación máxima y mínima, la escala que yo quiero para las fotos. Recuerden que en el caso tradicional yo establezco la escala según el proyecto. En proyectos modernos, independiente de la escala que se genere en el vuelo, yo necesito llevarla a una escala 1 a 1, que fue el taller que hicimos en la sesión anterior, la sesión número 4 en el taller de escala. Empezamos con la dirección de líneas de vuelo, lo solucionamos a través de las dimensiones del terreno, normalmente lo alineamos al lado más largo. Determinación de la separación entre líneas de vuelo, es una ecuación sencilla. Necesitamos unos parámetros de entrada que ya fueron definidos, como la escala, el lado de la foto y el porcentaje de recubrimiento, en este caso lateral, y al operarlo, teniendo un poco de cuidado con las unidades, tenemos el distanciamiento real, que es lo que un dron va a operar entre una línea de vuelo y la siguiente. Mismo caso, pero en el caso frontal, donde la meta es ubicar esa variable B de base en el aire y que el dron pueda ejecutar cada cierta distancia la toma de una fotografía. La ecuación es básicamente igual que la anterior, solamente que el recubrimiento, el porcentaje de recubrimiento que entra en el juego no es el lateral, sino frontal. ¿A qué altura debo volar? Un parámetro netamente de escala.
Fíjense ustedes aquí en el esquema que pues tenemos una configuración de esquema clásico de escala, distancia en el terreno, distancia en la foto, triángulos semejantes, distancia principal o distancia focal para términos de ecuaciones y altura de vuelo. Entonces, todas las variables son conocidas excepto la altura de vuelo. De esta manera yo sé a qué altura debo volar. ¿Cuál es la diferencia con el diseño actual? Que el piloto es el que da este parámetro como parámetro de entrada y el programa me calcula la escala o me entrega unas fotografías a una escala determinada, pero función de la altura de vuelo que el piloto reconozca como altura segura. Aquí todos los temas vienen hacia atrás, el tema de riesgos, de choques, de maniobras, y cuando lo logro puedo obtener entonces fotografías a una escala determinada, siendo yo quien especifica la altura de vuelo a la cual quiero hacer mi proyecto. Y la absoluta tiene que ver con la cota máxima y la cota mínima de la zona que estoy volando, y puedo entonces tener el parámetro de altura no relativa respecto a la superficie, sino absoluta respecto al nivel del mar. Finalmente, una elaboración de plano con unas especificaciones que podemos ver acá, donde muestro la zona del proyecto, las líneas de vuelo con su separación, los puntos principales o puntos de base en el aire también con su separación, tanto A como B, que eran parámetros de diseño, una distribución homogénea, simétrica, tanto en sentido X como en sentido Y, para quedar con distribución completa. Y una última recomendación, y es que al momento de volar, es una recomendación tradicional y actual, siempre generemos una línea de vuelo adicional a la zona que quiero sobrevolar. De esa manera voy a garantizar recubrimiento perfecto de la zona del perímetro de la zona del proyecto. Si en este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5 líneas, formulo 7. Una línea más y otra línea adicional. Y de esa manera tendré el volumen de datos suficiente para poder avanzar en un software especializado, tener insumos completos para poder realizar los análisis. Recuerden que en este tipo de proyectos podemos utilizar cualquier tipo de dron. No tenemos vuelos estacionarios, así que no hay diferencia entre ala fija, helicóptero y multirotor. El sentido únicamente es de mapeo, así que de hecho una ala fija puede generar vuelos mucho más rápidos que un multirotor y tener resultados con un mayor rendimiento. ¿Cuál es el compromiso de esta sesión de cierre? Realizar el taller paso a paso del diseño de un plano. Van a tener como insumo principal un mosaico, que a su vez es el entregable de un software especializado. Debemos realizar entonces el paso a paso del taller que los va a llevar a la conformación de un plano. Debemos llegar, ojalá, a un plano con todos los elementos. En el taller van a aprender cómo manejar la foto y cómo empezar a calcar y a trazar esas geometrías, pero debemos llegar entonces a un diseño de plano definitivo con todos sus elementos. Rótulo, escala, dirección de la norte. Si no contamos con ella, vamos a ponerla de forma arbitraria hacia la parte superior del modelo. Información del proyecto también puede ser aleatoria según cada estudiante, pero vamos a ese formato profesional, y la realización del paso a paso del diseño del plan de vuelo que acabamos de ver. Ese análisis de diseño es con la meta únicamente de comprender el paso a paso y el trabajo matemático detrás del diseño, y como entregable de calificación el taller de diseño de un plan.